hormonas gonadales más importantes entre todas las hormonas gonadales, que van a ser las hormonas gonadales masculinas. ¿Ya? ¿Por qué serían tan importantes? ¿Por qué creen? Son las varones, las características masculinas. Oiga, dime, ¿puedes que te hablando más? ¿Alguien más? ¿Por qué serían tan importantes las hormonas gonadales masculinas? ¿Esto qué? Para la reproducción. Sí, está bien. Eso no lo pienso. No sé. Dentro de la vasta historia de las hormonas masculinas, ¿cuál está esa imagen? Desde el punto de vista hormonal, aquellos varones que sí tienen los niveles hormonales adecuados de testosterona, principalmente, obviamente, han podido hacer cambios a lo largo de la historia. En las mujeres también, la parte hormonal es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la testosterona sí está asociado, bueno, no per se la testosterona principalmente, sino que el hipotálamo sí es un centro del eje, en la cual este va a tener la característica de hacer el proceso de homeostasis de una manera mucho más adecuada. El problema de que sea el eje de todo, porque regula centro termorregulador, centro regulador endocrino, centro regulador asociado hacia el apetito y en el caso de asociado con la capacidad de mejorar el humor, con el cortisol más, pues también entra dentro de, en la cual la cantidad adecuada de testosterona que puedas tener también está asociado a que tengas un mejor rendimiento en la vida misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significa que también hay una regulación en toda la parte hormonal, ¿ya? Porque sería medio raro que tengas una desregulación asociado con las gónadas, con la glándula suprarrenal, y que todo esté tranquilo en la parte de las hormonas gonadales. Ahora van a entender por qué, ¿ya? Entonces, varones, porque esta charla sí es para ellos, por obvias razones, varones, es muy importante que mantengan niveles adecuados de testosterona, ¿ya? Es súper importante que manejen niveles adecuados de testosterona. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a aumento o disminución de cortisol, puede estar asociado a aumento disminución de otro tipo de hormonas, porque lastimosamente funciona de esta manera, es un eje, el eje hipotálamo-hipófisis glandular. Entonces, si tenemos una alteración a partir del hipotálamo-hipófisis, podemos tener alteraciones en las diferentes partes glandulares, excepto el páncreas y excepto la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, lo más importante que tenemos que saber qué significa gónada, de dónde viene gónada, qué significa gónada. Tiene dos, una terminología griega y una terminología romana. No, una es latín y otra es griega. En la terminología, en la griega, si no me equivoco, refiere que gónada también nos vamos a referir a semilla, ¿ya? Mientras que en el latín refiere que va a ser familia, ¿ya? Entonces, la función importante dentro de las gónadas, tanto masculinas como femeninas, desde hace muchos siglos atrás, es bien para reproducirse, para hacer familia, ¿ya? Para hacer familia. Pero hoy por hoy, con las actualizaciones que hemos tenido hacia lo largo de la medicina, hacia lo largo de la medicina, pues hemos podido comprobar, hemos podido comprobar que no es la única función que vamos a tener asociado con las gónadas. O sea, la espermatogénesis es una de las funciones más importantes que vamos a tener.
y hoy por hoy asociado con el aspecto psicosocial es muy importante, principalmente en la parte latinoamericana, no tanto en la parte europea o en la parte gringa, porque allá hay una disminución de la cantidad de nuevos nacimientos, es decir, cada vez hay menos familias, ¿cómo se terminó? Familias tradicionales, ¿ya? La mamá, papá, sus retoños y viva la vida, ¿no? Entonces, ahora es distinto, ahora hay parejas en las cuales no requieren o no quieren tener su retoño, o su cría, o su genio, no sé. No te voy a ir considerando muy así en este aspecto, por si acaso. Entonces, eso significa que los parámetros asociados con la parte de fisiología también han cambiado. ¿Por qué? Porque hemos visto que a partir de la formación de gónadas, las gónadas masculinas, podemos tener otros beneficios y otras características muy importantes a partir de la formación de las hormonas gonadales. Entonces, en este aspecto nos dice que los fenómenos de la pubertad van a ser muy importantes para poder diferenciar cuando en las mujeres tenemos una gran cantidad de liberación de hormonas y cuando en los varones tenemos una gran cantidad de liberación de hormonas gonadales, ¿ya? En la cual la característica de las mujeres es que la menarca va a ocurrir aproximadamente desde los 10 años hasta los 14 años, que sería dentro del rango aceptable, 14-15 años según el Guyton, dentro del rango aceptable, en la cual eso significa que la liberación de las hormonas gonadales en las mujeres va a ocurrir mucho antes, ¿ya? Y las hormonas gonadales pues también van a tener una característica asociada con el desarrollo, ¿ya? Con el crecimiento hacia lo largo, con un estímulo asociado con la hormona de crecimiento, también es uno de los factores importantes por el cual, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Porque recuerden cuando tenían 12 o 13 años, varones, recuerden cuando tenían 12 o 13 años, la gran mayoría de sus amigas o compañeras de curso eran mucho más altas que ustedes, mientras que la cantidad de secreción de las hormonas gonadales en el caso de los varones es a partir de los 13-14 años. Hay 2 años de diferencia en las cuales esta liberación de hormonas gonadales pues está asociado también con un estímulo con la hormona de crecimiento, ya por el cual cuando ya empiezan a ir a 15 años y demás, ahora resulta que los varones son más altos que las mujeres, ¿ya? Pero, y supongo que esto es importante decirlo, la etapa de la adolescencia es sumamente importante asociada al crecimiento desde el punto de vista hormonal. Ya habíamos visto que la hormona de crecimiento va a estar todo el tiempo en nuestro organismo, ya todo el tiempo en nuestro organismo, todos en este momento, incluyéndome, tenemos hormona de crecimiento, pero va a variar según la edad, según la actividad física, según si tienen o no tienen obesidad, si son sedentarios, etcétera, etcétera. Hay muchas variaciones para la formación de hormona de crecimiento en este aspecto, pero no hay una variación respecto a la generación de hormonas gonadales, ¿ya? En la cual en los varones sí va a ocurrir a partir de los 13, 14, 15 años. ¿Y cómo nos vamos a darnos cuenta? Pues por las características sexuales secundarias principalmente, ¿ya? Y como decía mi madre, y me hace reír mucho porque en cierto punto es verdad, como hay una bomba de hormonas en estas edades, pues son muy inestables desde el punto de vista emocional, ¿ya? Recuerden cuando tenían 15 años, pues estoy seguro que eran más de emociones, tanto varones como mujeres, por ese caso, porque está asociado con controles hipotalámicos y pituitarios. Por eso, cuando tenían 15 años, pues empezaban a enojarse por todo, los varones golpeaban la pared, no sé qué más hacen cuando tienen 15 años, no sé, golpearse entre ustedes, todo muy simio, ¿no? Muy siciliano, muy neandertal el aspecto. ¿Por qué? Porque la parte de las hormonas, pues,
relacionado con el eje a nivel del prefrontal, hace una disminución del estímulo en la parte prefrontal. Por eso no piensan adecuadamente, sobre todo cuando ven al género femenino. Creo que los varones entenderán esa parte, cómo se comportan como simios cuando tenían 15 años. Y ahora que tienen, no sé, inserto su edad, pues ya no es tanto así, ya no es tanto así. Ahora ya no los controlan las mujeres que quiero creer. La risa se va por aguas, pero que sea para lo bueno. Entonces, el eje hipotálamo hipófisis glandular va a tener... Qué raro, ¿por qué no está bien aquí? Seguiré con mis diapositivas. Entonces, para la secreción de las hormonas gonadales, dentro de estas vamos a tener dos tipos de receptores, ¿ya? En la cual van a estar las células de Leydig y van a estar las células de Sertoli. Dentro de las células de Leydig, acá la característica es que tiene su receptor unido a la hormona luteinizante, en la cual la hormona luteinizante tiene la característica de estimulación para la formación de testosterona, en la cual dentro de la formación de testosterona en la célula de Leydig va a ser sumamente importante. ¿Para qué? Para que a través de la célula de Sertoli esta misma testosterona pueda atravesar la membrana basal y dentro de la célula de Sertoli tenga la característica de unirse y poder liberarse hacia la parte vascular, ¿ya? O la testosterona puede hacer una formación de estradiol, en la cual este estradiol tiene la característica de estimular el núcleo, en la cual esta estimulación del núcleo nos va a dar mayor formación de testosterona, ¿ya? Así funciona en este aspecto. Ambas células van a darnos la característica de mayor formación de testosterona, pero en el caso de la célula de Sertoli, cuando tiene el punto de unión con la hormona folículo estimulante, esta tiene la característica de formar la aromatasa y esta sí es la encargada para, me olvidé el término correcto, convertir la testosterona en estradiol, ¿ya? Entonces, podemos tener dos vías a través de este proceso, en la cual tenemos un acúmulo de testosterona dentro de la célula de Sertoli, en la cual este acúmulo puede llevarnos para que pase la parte vascular, o tengamos mayor capacidad de formación de estradiol, que es estradiol. ¿Es estradiol? Tiene otro nombre más común. Bueno, apellidos. El estradiol también son estrógenos. Eso significa que los varones también tienen niveles de estrógenos, ¿ya? Tienen niveles de estrógenos. Lo comúnmente, y bueno, los trastornos a la larga que podemos tener asociado con una nula actividad física desde los 15 años, puede ser que tengamos mayor acúmulo de estradiol, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el estímulo en el eje hipotálamo hipófisis glandular, que lo vamos a ver en un momento, puede estar asociado con la nula formación, o bueno, cantidad exagerada de formación de colesterol, pues tengamos alteraciones a este nivel, ¿ya? ¿Por qué? En algún momento que llegue temprano lo voy a regularizar. Porque para la formación de las hormonas gonadales también tiene que ser a partir del colesterol, ¿ya? Entonces, eso significa que la hormona luteinizante tiene la característica de convertir en pregnenolona a través de todos los procesos de hidroxilasa y demás. Vamos a tener la formación de androstenediona, como habíamos visto en la glándula suprarrenal, y finalmente, a partir de la androstenediona, tener la formación de testosterona, ¿ya? En la cual este proceso puede quedarse ahí, o a través de la reductasa podemos convertirlo en dihidrotestosterona. Pero en la mayoría de los casos, obviamente en los varones, va a quedarse en testosterona dependiendo el estímulo o la parte inhibidora que vamos a hacer dentro de nuestro organismo. Qué bien. Entonces, una de las funciones más importantes que vamos a tener
está asociado con la espermatogénesis. ¿Ya? La espermatogénesis es la función principal en la gran mayoría de libros que van a encontrar. Pero dentro de la característica de la formación de la espermatogénesis, y creo que es lo más importante que podemos resaltar, es las partes que puede tener el espermatozoide, ¿ya? En la cual vamos a tener la pieza terminal, la pieza principal, la pieza media y la cabeza, en la cual la cabeza va a ser sumamente importante porque tenemos la parte del acrosoma, el núcleo y la mitocondria, en la cual el acrosoma va a ser muy importante porque este va a ser el encargado de penetrar el óvulo y podamos hacer el proceso de la fecundación. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la anterior? En aquellos varones que tengan una disminución de testosterona se ha visto que pueden tener alteraciones en la espermatogénesis, ¿ya? Es decir, por eso les digo varones, tienen que tener buenos niveles de testosterona. ¿Por qué? Porque está asociado con la función principal de las gonadas que nos dieron hace más de 100 o 200 años, ¿ya? Entonces, la función de la testosterona, vamos a tener 4 funciones como tal, en la cual, en la parte ósea, en la parte muscular, en los órganos reproductivos y en la piel. En la parte ósea aumenta el estímulo del crecimiento del hueso y del tejido conjuntivo. En la parte del músculo aumenta el crecimiento del músculo y tejido conjuntivo. En la parte de los órganos reproductivos aumenta el crecimiento y desarrollo de testículos, próstata, vesículas seminales y pene. El aumento del crecimiento del vello facial, axilar y púbico. Y el aumento del crecimiento de la laringe y el aumento de la espermatogénesis, ¿ya? Mientras que en la piel aumenta el tamaño y aumenta el estímulo de secreción de las glándulas sebáceas. Por el cual, ¿en qué momento podríamos comprobar todas estas funciones? La pubertad. En la pubertad, ¿ya? Porque en la parte ósea, pues, está relacionado con el crecimiento óseo y del tejido conjuntivo, pues, asociado con la hormona de crecimiento, pues nos va a ayudar a mayor incremento, crecimiento lineal, ¿ya? En la parte de los músculos, y esto es lo que les decía, no me acuerdo de qué clase, no, ni siquiera me acuerdo si era ustedes, para tener músculo, desde el punto de vista hormonal y fisiológico, necesitas testosterona, ¿ya? Por eso, los varones tienen la capacidad de hacer mayor masa muscular, masa macra de músculo, ¿ya? Masa macra, es decir, que se vea totalmente grande y se vea totalmente hinchado. A eso me refiero como masa macra. En cambio, en las mujeres no es posible esto, a menos que tengan alguna alteración en la cual tienen demasiada cantidad de formación de testosterona, que puede ocurrir, o que usen testosterona exógena o esteroides. Bien, entonces eso significa que es muy importante determinar la función de la testosterona, ¿ya? No solamente nos va a ayudar a las características sexuales secundarias o solamente a la espermatogénesis, sino que todas estas, cuando tengamos alteraciones de demasiada secreción de testosterona o nula secreción de testosterona, también va a afectar a todas estas características, ¿ya? Por el cual, y gran pregunta supongo, si alguien tiene demasiada o la cantidad adecuada de testosterona, ¿significa que sí o sí va a tener barba y se va a quedar pelón? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? No les digo que está mal o que está bien. No, ¿por qué? O sí, ¿por qué? Yo tengo entendido de que un exceso de testosterona en los varones va a haber una pérdida de pelo, pero a partir de las entradas. Eso se ve generalmente en adultos mayores. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puede ser porque el crecimiento va a ir directamente al pecho, a la barba y a lo demás, y no al Como si fueran hombres lobos. Exacto.
Creo que va por ahí. A ver, la formación de barba, por si acaso varones, en aquellos varones que no les crece la barba, hay dos factores asociados. Uno, que toda tu familia, pues tengan por lo menos, qué sé yo, algo aquí abajo, ¿verdad? Algo aquí, en la cual pues tienes genes característicos para mayor producción de la barba, asociado también a los niveles de la testosterona. Eso significa que aquellas familias, es una investigación muy linda, no sé por qué les interesan tanto las barbas, pero en esa investigación refiere que hay familias en las cuales tienen gran cantidad de barbas pronunciadas debido a la característica de que tienen gran cantidad de testosterona. Todo ese linaje tiene gran cantidad de testosterona, ¿verdad? Eso significa que solamente a través de la testosterona, aquellos varones que no tienen barba, no tienen testosterona, no, sino que el factor genético también es uno de los factores. Si tu papá y tu abuelo y tu tío no tienen barba, pues difícilmente vas a tener barba. A eso me voy. Con lo de la calvicie también, por si acaso. Si tu papá, tu tío, tu abuelo son calvos, tienes un 80% de probabilidad de ser calvo, hagas lo que hagas, por si acaso. Y en el caso de suplementos médicos, por ejemplo, minoxidil, ¿afectaría la testosterona en cierta parte? No, el minoxidil estimula de distinta manera hacia la raíz del vello, en la cual sí está demostrado que puede estimular para el crecimiento del vello, pero lo que yo les digo a mis pacientes, porque eso se preguntan, el crecimiento con minoxidil les da una barba bien extraña. Es un pelo bien finito en la cual se revuelve, ¿ya? Yo le digo es como pelo de oveja. Su barba es, no sé, es bien rara cuando usan minoxidil. No todas las barbas se ven bien, por si acaso. Así que... Y mi segundo consejo, si inevitablemente pues vas a ser calvo siendo varón, mejor, ojalá y te crezca la barba, te rapas y te vuelves la Roca y ya. Que traten de luchar contra sus genes, todos los notamos por si acaso, ¿verdad? Ahora no tienen, creo que la gran mayoría no tienen características de calvicie. ¿Por qué? Porque no están en la edad. Pero a partir de los 25 años, van a empezar a notar rasgos característicos asociados con la calvicie. Entonces, si ahora tienen melena y su papá y su abuelo son calvos, no significa que ustedes no hayan ganado la genética, por si acaso. Si no, vean, Andrés Iniesta cuando tenía menor a 24 años tenía una super melena y ahora por suerte tiene unos pelos aquí, ¿verdad? La genética es muy poderosa, por si acaso. Es muy poderosa la genética en este aspecto. Entonces, esto es una asociación de ambas cosas. La parte gonadal, o la parte de las hormonas, y la parte genética, ¿ya? Por eso es importante mantener el suelo y saber cuáles son tus probabilidades, ¿ya? Porque varias veces me preguntan, no, entonces no tengo barba porque no tengo testosterona. No necesariamente, eso no es el punto, pero puede ser un punto inicial, ¿ya? O sea, si tienes malos hábitos, no estás durmiendo, eres sedentario, tu nutrición está para el piso, estás siempre estresado, pues ahí sí podría estar asociado con esto. Doctor, y en el caso de la alopecia en mujeres, ¿también está relacionado a esto? En el caso de la alopecia en las mujeres, en la mayoría de los casos está asociado con algunos tipos de hongos característicos que se les da, ¿ya? En la alopecia en las mujeres sí es un poco raro, pero justo en un trabajo de investigación que han hecho con la hormona cortisol, se ha demostrado que con las hormonas gonadales femeninas y el cortisol, es decir, supongo, yo no sé, supongo mujeres que ustedes me darán la razón, porque siempre me dan la razón cuando comento lo que ahora voy a comentar, cuando están
dentro de los 28 días antes del proceso de la menstruación ya han tenido sus peores 28 días, un chico les ha engañado, su familia los hace confiar, han reprobado fisiología y demás, eso significa que hay gran cantidad de liberación de cortisol. ¿Cuál es el problema de que tengamos esta cantidad de secreción de cortisol? También está asociado con una alteración de los estrógenos. Entonces, todo el mes de mierda que han tenido en ese mes, porque es parte de la vida, supongo, hace que tengas más dolor durante la menstruación, hace que tengas mayor cantidad de menstruación en tiempo y en flujo, ¿ya? Entonces, esto también se ha visto en esta investigación y es muy interesante en mujeres a partir de los 28 años, si no me equivoco, 26 o 28 era, cuando tienen esta cantidad de estrés muy continuo, justo en la época de la menstruación, pues está asociado a la pérdida de cabello también. Por eso, cuando han tenido su mes de mierda, sienten que empiezan a perder más y más cantidad de cabello. ¿Por qué? Porque es un tema hormonal. Si se están viendo y están hablando entre ustedes, supongo que algo de verdad está en esta investigación. Una consulta, un exceso de testosterona, como efecto secundario, sería que te quedes a pelo el pecho, los brazos, pues es genética, ¿verdad? Ya, el problema de una cantidad excesiva de testosterona y donde más vas a poder ver es el aumento de tamaño y secreción de las glándulas sebáceas, ¿ya? ¿Cómo sería esto? ¿Qué? Sí, acné. Aparte, ya más sudoración, ¿está bien? ¿Qué más? Bien. Acné. Tienen gran cantidad de acné. Entonces, solamente tienes que pensar en todas las funciones de la testosterona para poder entender qué es lo que va a ocurrir en esa persona si tiene gran cantidad o tiene una disminución de la cantidad de testosterona. En aquellos varones que han tenido una disminución de la cantidad de testosterona, cuando tenían 15 años había algunos varones que no tenían acné o que tenían, no sé, hay 1 o 2. También puede estar asociado con la parte de la disminución de la testosterona. Preguntas de lo anterior. Por eso se quedan calvos. Tanto varones como mujeres. Aumento de músculo, aumento de... ¿Se refiere al aumento de distribución de la ADN? Ya. Al aumento del músculo nos referimos a que la adaptación celular más típica que vamos a tener en la parte muscular es la hipertrofia. Entonces, cuando tienes niveles adecuados de testosterona, es mucho más fácil para tu organismo hacer hipertrofia muscular para tener una masa macra, ¿ya? Entonces, eso significa que aquellos varones, bueno, todos ustedes, varones, todos ustedes, tienen la capacidad de formar músculo, ¿ya? O sea, más músculo del que ya tienen. Entonces, depende de ustedes si hacen una buena actividad de hipertrofia, sea cual sea la actividad que quieran hacer, no solamente está asociado con el gimnasio, por si acaso. ¿Algo más? Está diciendo que para ganar músculo se hace esa base de hipertrofia. ¿Es una hipertrofia o puede ser la hipertrofia fisiológica? Ya. En el caso del ectomorfo va a tener la característica de tener un aumento de la formación del músculo, pero hay que diferenciar en estos tres. Supongo que es una muy buena pregunta. ¿A qué me refiero con la parte de masa muscular, ecto, meso y endo? ¿Ya? En el ectomorfo vamos a tener la característica de formación de, se va a ver como una salteña, pero supongamos que es un músculo, en la cual la cantidad de masa muscular que podemos hacer, vamos a tener una disminución muy ligera de la cantidad de tejido adiposo, ¿ya? Es decir, ellos van a poder hacer una masa muscular, sí, pero ya ahora vamos a ver la diferencia, mientras que el mesomorfo, este va a tener la característica de mayor masa muscular, ¿ya? Mayor masa muscular, en la cual este también
va a tener la característica de tener una menor cantidad de tejido adiposo, mientras que en el endomorfo, y este es el gran problema, este también tiene una característica de gran cantidad de formación de masa muscular, pero gran capacidad de formación de tejido adiposo. Ese es el gran problema en estos tres, ¿ya? Obviamente un paciente que tenga la característica de ectomorfo no va a poder ser, no sé, la Roca, por ejemplo, es imposible. No puede ser la Roca. Tiene que tener sus, y esto va en general para todos, supongo, tienen que tener bien claro a qué pueden llegar de manera natural, ¿ya? Tienen que tener bien en claro, estar conscientes de cuál es su característica de morfología como tal, sea ecto, meso, endo, ¿ya? Entonces, eso significa que en el endomorfo tenemos que tener mucho más cuidado en el aspecto de la dieta, ¿ya? ¿Por qué? Porque una mala dieta va a llevarnos a que formen demasiada cantidad de tejido adiposo. Ese es el gran problema que tenemos con el endomorfo, ¿ya? Porque se ven enormes, pero se nota que hay gran cantidad de tejido adiposo en desarrollo con el músculo, ¿ya? ¿Qué más? Doctor, usted está diciendo que la testosterona hace que exista una hipertrofia fisiológica, pero también puede causar una hiperplasia fisiológica. Hiperplasia, no, hasta donde hemos visto, no asociado con la parte del músculo. ¿En dónde podríamos hacer hiperplasia? Es que, doctor, si es que no me equivoco, la hiperplasia fisiológica también ayuda al aumento de la masa magra. Ya, a ver, esa parte está asociada con la hormona de crecimiento, ¿ya? En la parte de la testosterona no tanto con la parte de la hiperplasia, ¿ya? Esta sí asociada con la hipertrofia. ¿Por qué? Porque las mujeres también tienen la capacidad de formación de músculo, ¿ya? Porque estoy segura que dos pacientes mías tienen mucho más músculo que gran cantidad de varones en esta aula, por si acaso. Entonces, ellas no utilizan testosterona, ¿ya? Porque el deporte que hacen les hacen controles cada cierto tiempo. Entonces, no pueden utilizar testosterona ni esteroides. Entonces, significa que al no tener testosterona, todavía tienen la capacidad de formación de masa macromuscular, gran masa macromuscular. Se ven bastante fuertes esas pacientes. Practican artes marciales mixtas, por eso son grandes. Así que, si les hacen algo feo, les van a pegar. ¿Y cómo sucede la hipertrofia de la mucosa de la laringe? Para que la variación que vamos a tener en la parte de la laringe es que el estímulo es un estímulo inflamatorio aproximadamente, ya gracias a las hormonas, en la cual el estímulo, supongamos que es una célula y no una salteña o empanada, el estímulo inflamatorio que vamos a hacer acá nos va a llevar a través de tres procesos. Tenemos el estímulo inicial, que va a ser un proceso inflamatorio, ¿ya? Este estímulo nos va a llevar a la adaptación celular, ¿ya? En este caso sí nos puede llevar hacia la formación de una hipertrofia asociado con. Y en caso no suceda, que sería muy raro porque estamos hablando de algo hormonal, pues tendríamos el fallo de adaptación celular, nos podría llevar a la muerte celular, que creo yo, o no he visto artículos asociados con daño de la laringe por una gran cantidad de formación de hormonas gonadales. No lo he visto, así que tal vez puede haber, puede ser, en medicina todo puede ser. Entonces, o sea, es decir, que las personas que tienen voz gruesa podrían ser más propensas a tener una no lo lleves hacia ese lado, sino que aquellas personas que tienen una voz gruesa está asociado también con un factor genético, por si acaso, ¿verdad? Porque, no sé, si papá y mi abuelo, mi papá y mi abuelo hablan como Alvin y las ardillas, difícilmente voy a tener una voz de locutor, ¿ya?
la voz o el tono de voz que tengo es muy similar al que tiene mi padre, y al que tiene mi abuelo y el que tiene mi hermano. Entonces, eso significa que también el desarrollo a partir de esto es un factor genético. Pero en aquellos varones que no han tenido una gran cantidad de secreción de testosterona, está asociado a que tengan una voz mucho más chillona, ¿ya? Nunca los he escuchado a ustedes, creo. O bueno, los ignoro. Entonces, regulación de las hormonas gonadales masculinas. La formación de hormona liberadora de gonadotropina, esta se va a generar en la parte del hipotálamo, que va a estimular las células de la hipófisis, que van a ser las células gonadotropas, en la cual, a través de la formación de las células gonadotropas, vamos a tener la formación de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante, en la cual la hormona luteinizante va a ir esencialmente a las células de Leydig, que está asociada con la formación de testosterona, mientras que el folículo estimulante, asociado con la testosterona también, vamos a tener la espermatogénesis, ¿ya? A nivel de las células de Sertoli. Pero no se olviden que la testosterona es un factor muy importante para estímulo hacia las células de Sertoli también, ¿ya? Por eso está asociado para una buena o mayor formación de espermatogénesis, ¿ya? Por aquellos varones que tienen menor cantidad de testosterona, pues hay una reducción en este punto. Por el cual, gran cantidad de testosterona, por N motivos, supongamos la pubertad, hace un factor inhibidor, que puede ser un factor inhibidor en la parte hipotalámica, que puede ser un factor inhibidor en la parte hipoficiaria, para dejar de hacer la formación de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante, y asociado con la parte de las células de Sertoli, la formación de inhibinas, que tal cual no dice su nombre, va a ser el proceso de inhibición, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Dentro de la literatura nos dice que para tener una buena cantidad de testosterona durante la semana, por lo menos, ¿qué es lo que deberían hacer? Varones, a ver, quiero escuchar. Ejercicio, ya no está mal. A los hermanos tu caso. Por si no hay que pasar. Hay que saber diferenciar dos cosas, ¿ya? En la cual, a través de la masturbación, que lo hagas constantemente, que eso, qué sé yo, no sé, campeones algunos serán, a muy diferente al acto sexual, por si acaso. En el acto sexual hay mayor cantidad de liberación de hormonas, a diferencia de la masturbación. En ese aspecto sí tiene razón. El hecho de no masturbarte, digamos, mínimo 3 a 5 días, va a hacer que tengas un aumento de la testosterona, eso sí es verdad. Pero en la parte de relaciones sexuales es diferente, ¿ya? Porque lo que dice su compañero puede interpretarse que ninguno de los dos lo deberías hacer, ¿no? Lo cual es incorrecto. En la parte de las relaciones sexuales sí puedes hacerlo porque el acto físico, porque en teoría debería durar mínimo 45 minutos. ¿Qué cosa? La previa. Pasando todo. Entonces, si el acto sexual dura 45 minutos, estamos dentro de la característica de hacer actividad física también, por el cual estamos teniendo dos estímulos para reducción de la cantidad de hormona del estrés y además la cantidad de estímulo para la formación de testosterona. Lo que dijo su compañero está bien, pero hay que adaptar bien la respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque después todos van a creer que no tienen que hacer absolutamente nada durante 5 días o más. A partir de los 5 días, este acúmulo de testosterona va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque vamos a ir hacia el proceso de regulación, ¿ya? Por el cual, como los cristianos más loquitos dicen, no te tienes que masturbar y demás,
no por el aspecto que ellos dicen, pero los varones, aquellos varones que tengan masturbaciones constantes, o sea, y rompan récords, van a tener menor cantidad de formación de testosterona. Por si acaso, ¿ya? Hay menor cantidad de formación de testosterona. Entonces, esto sí puede afectar a la parte de la regulación. ¿Qué más? ¿La somatostatina nos puede inhibir la LH y la FSH? Sí. A nivel Siempre, hipotálamico hipofisial. Siempre. Y una gran cantidad de somatostatina nos puede volver, digamos, no sé, estériles. Técnicamente sí se podría, pero la somatostatina actúa en consecuencia. A menos que haya alguna acumulación rara de formación de solo somatostatina, pues ahí sí. La somatostatina actúa en consecuencia. Cuando tienes gran cantidad de liberación en la parte hipotalámica hipoficiaria, ahí sí. Pero a nivel gonadal no, es imposible porque no estamos en el PAN. Pues un casi no me. ¿Algo más? Varones, ¿no quieren preguntar algo? Ustedes nomás se ponen rojos. Doctor, Dime. ¿cómo se puede ver si una persona produce las cantidades Laboratorio. laboratorios? Depende. Hay dos respuestas a eso. Laboratorialmente es la forma más efectiva que vamos a poder tener para determinar si tiene buena cantidad de secreción de testosterona o mala cantidad de secreción de testosterona. La otra. ¿Se puede ver en la signosintomatología? Sí, por supuesto. Aquellos varones que tienen una disminución de la cantidad de testosterona está asociado con irritabilidad, está asociado con cansancio repentino, está asociado con incapacidad de captación, o sea, que todo les empieza a distraer en ese momento y todo los empieza a irritar, qué sé yo. Alguno de ustedes que tenga disminución de la testosterona, el hecho que choque, qué buen ejemplo, que choque las persianas contra la ventana, puede ser un factor irritable que ni siquiera debería ser porque está más cerca a mí y a mí ni siquiera me molesta, ¿ya? Entonces, en el aspecto emocional, sí está asociado, ¿ya? Pero eso te puede guiar a que no solamente pueda ser la testosterona, sino que tengamos alteraciones del cortisol y otras cosas. Otra pregunta, ¿también el aumento de testosterona aumenta el líbido? Técnicamente sí, técnicamente sí. Por razón. Oye, huevón. Doctor, y con el caso del eunucinismo, ¿es necesario realmente que... Eunucos, Sí. ¿Es necesario realmente que no exista genitales? ¿O puede ser también por disminución o ya nada de producción? En la parte de los genitales, esencialmente los testículos, pues está la formación hormonal, ¿ya? Entonces, en el caso de los eunucos, pues tienen una cantidad disminuida de las secreciones hormonales. ¿De dónde van a obtener testosterona? Entonces, digamos que... Obtienen testosterona, pero ¿de dónde? De la corteza suprarrenal. Bien, de la glándula suprarrenal. Es decir, estos pacientes tienen la capacidad de formación de testosterona, pero en mucha menor cantidad. Ese es el problema. Y si se Ya. administran. Entonces, ¿eso explica por qué son tan débiles y sus huesos son fuertes? Supongo que lo es por bien, ¿no? ¿Y por qué son altos? Eso está asociado con la raza, según tengo entendido. En el gaito menciona que son altos. Claro, pero está asociado a quienes se les ocurría el proceso químico de los eunucos, o hay un linaje de eunucos, suena ilógico, ¿no? Hay un linaje de eunucos en el cual está asociado con la formación de familias para tener más, ¿ya? En la cual se veía principalmente estos trastornos europeos, por eso también son altos. Doctor, al tener una masturbación muy seguida, ¿puede haber una ruptura de la barrera hematotesticular y esto hacer que las células de Leydig salgan? ¿O que haya una adaptación en este tipo de células? No debería, porque, a ver, anatómicamente
lo único que puedes lesionar es el niño, que puedas hacer alguna lesión y que tengas alguna lesión vascular, ¿ya? En la cual ahí tienes que ir sí o sí con un urólogo porque estás a nada de que algo se necrose. Y así, pero no. Y torsión testicular, igual lo mismo. Si tienen torsión testicular, que eso es un aspecto genético también, por si acaso, acudan a un urólogo lo más antes posible. Sabemos las causas de torsión testicular, es idiopático. Doctor, pero no sé si estoy bien, pero cuando esta barrera se rompe, los capilares, bueno, va a haber una hemorragia y esto va a llegar a la espermatogone. Y según a lo que tengo entendido, no tendría que haber una relación con la sangre, ¿verdad? No, no debería. Entonces, cuando pasa eso, ¿sí puede causar esterilidad? Cualquier lesión asociada a la parte de los testículos te puede llevar a la esterilidad, ¿ya? Cualquier lesión asociada a los testículos, depende de qué tan severa sea la lesión, por si acaso, varones por si acaso. Así que no estoy jugando a hacer. Y doctor, cuando hay un aumento así muy fuerte de testosterona, estas células de Leydig son muchos cúmulos, o sea, No. Tienen la capacidad de guardar la palabra correcta, de almacenar testosterona, ¿ya? En la cual, como tenemos gran capacidad de almacenar testosterona en la formación asociado con las células de Sertoli, pues a gran cantidad vamos a tener la capacidad de liberación hacia la parte vascular, ¿ya? Entonces eso significa que no necesariamente necesitamos pues, grandes cantidades de células de Leydig, sino que estas células de Leydig tienen la capacidad de formar testosterona y tenemos la capacidad de acumular testosterona, ¿ya? En la cual se puede liberar en ciertas ocasiones o en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio. Supongo que es importante. ¿Por qué la testosterona aumenta? ¿Por qué la testosterona les hace aumentar? ¿Por qué aumentan testosterona después de que hacen ejercicio? Porque hay liberación de testosterona cuando están haciendo el ejercicio, ¿ya? Entonces, como hay liberación de testosterona y todas las acciones en cuestión que va a hacer la testosterona, hace que en el eje hipotálamo hipófisis glandular tengas mayor capacidad de formación de testosterona, ¿ya? Así funciona el ejercicio. Entonces, por eso, varones deberían hacer ejercicio todos, ¿ya? Suena sexista, que lo es, pero todos los varones deberían hacer alguna actividad física, sea cual sea que ustedes quieran, no es necesario el gimnasio, vuelvo a recalcar, ¿ya? Tienen que hacer alguna actividad física. ¿Por qué? Porque puede estar asociado con una desregulación de testosterona. Y eso ya es peligroso para ustedes, peor si quieren tener familias en el futuro. Doc, una pregunta más. Existe el rumor, que no sé qué tan cierto sea, de si tienes 21 veces, bueno, eyaculas 21 veces en un mes, reduces el riesgo de cáncer de próstata que te pueda dar en un futuro. ¿Eso es cierto? Doctor, sería más porque factor de riesgo. si es tan exacto la cantidad, sería muy absurda, ¿ya? Que puede estar asociado con una disminución del desarrollo de patología tumoral. Sí se ha visto, principalmente las relaciones sexuales, te puede reducir la parte del estímulo agresivo de la formación de las hormonas gonadales, por el cual estas sí pueden ser un factor protector, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Y esto ya es adhesión mía, porque en el Dayton no dice eso, en el Dayton es gringo, los gringos hacen todo bien allá, ¿no ven? Entonces, el problema en Latinoamérica es que hay gran cantidad de acéfalos, tanto varones como mujeres, en las cuales hacen relaciones sexuales riesgosas, ¿ya? ¿Por qué no usan
No usan condón, no usan ningún tipo de protección para todo lo que puede ocurrir, ¿ya? Entonces, porque incluso en el guidon te refiere a un espacio que es recomendable el acto de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque estamos viendo justamente la parte de las gónadas como tal, ¿ya? Ahora que tú utilices protección y demás, puede estar asociado con un menor riesgo de formación de patología tumoral, pero hay un pero. ¿Por qué? Hay una cepa del BPH que te puede dar cáncer de pene. ¿Y quiénes te van a dar esa cepa de BPH? 16, 18, Las mujeres. Las mujeres. Le estaba diciendo así. Mientras que, a la par, porque supongo que así es la vida misma es así, los que te van a transmitir el BPH para que desarrolles cáncer de cuello uterino, justamente los varones. ¿Por qué? Porque en los varones no hace ese efecto. Mientras que el BPH, que sí causa cáncer de pene en los varones, no hace ese efecto en las mujeres, ¿ya? Por ese motivo, y yo agrego esto, si van a tener relaciones sexuales, tienen que ser relaciones sexuales con protección, independientemente si tu pareja estás 10 o 20 años con esa pareja. ¿Por qué? Porque hasta donde yo recuerdo, ser infiel es bastante común, sobre todo en Latinoamérica y peor en estudiantes. Porque yo los veo y los conozco, por si acaso. Entonces, por este motivo, por favor, si van a aplicar ciertas cosas que ven en internet, háganlo bien. Un tumor en la médula suprarrenal puede afectarnos en la testosterona, ya que la noradrenalina creo que es un estimulante, ¿no? De la... Ya, a ver. Tumores de la glándula suprarrenal puede llevarnos a trastornos de la testosterona, sí, en la cual tengamos mayor producción de testosterona a partir de la glándula suprarrenal, en la cual por el eje hipotálamo hipófisis glandular vamos a tener una reducción de la testosterona que sí funciona, ¿ya? Porque recuerden, el de la glándula suprarrenal solamente tiene 20% de efectividad como tal. Entonces, puede ser, pero ese tipo de tumoraciones no son tan comunes como el libro te va a hacer, porque en lo que llevo de médico, de estudiante y todo lo demás, no es raro los tumores o adrenales, tumores endócrinos como tal. Por eso meditamos un poco. Nada más. No, tal vez esta pregunta es medio tonta, pero ¿la testosterona afecta en el tamaño de los testículos? Sí. O sea, sus funciones igual. Digamos, en el caso de una persona, digamos, vieja y que tiene un testículo bien grande, es porque tiene testosterona. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabes? Estaba palpando. Por eso tenemos que aprender bien las funciones, en la cual la testosterona aumenta el crecimiento y el desarrollo de los testículos. Eso sí es verdad. En aquellas personas que utilizan testosterona exógena o esteroides, hay una reducción de la formación de los testículos. Entonces tienen testículos mucho más pequeños. Han debido ver en cualquier chiste habitual de dibujos o películas que se inyectan testosterona y hay una disminución del tamaño del pene y hay una disminución del tamaño de los testículos. Está asociado. No, ¿qué significa que entonces existiría una atrofia en la submucosa de la laringe? Por eso tienen igual la voz bien delgada. No exactamente en ese punto, pero va más o menos por ahí. Porque son como niños. Hay otra hormona que se llama dehidroestradiol. Esta tiene los mismos tiene los mismos efectos que la testosterona, si no me equivoco. Solo un 20% asociado con las características sexuales. Claro, pero es 20 veces, creo que alrededor. Es mucho más efectiva que la testosterona. ¿Cómo? A ver. O sea, porque, por ejemplo,
estimula el crecimiento de los, por ejemplo, del testículo, ¿ya? Pero esta hormona lo estimula más, mayor cantidad. Y en eso va mi pregunta. Ya. Y en eso va mi pregunta. ¿Por qué el cuerpo la suprime? ¿Qué? ¿Por qué el cuerpo la suprime para no...? Porque tenemos el eje ante la formación de testosterona Es muy elevado. en la parte normal, hace que tengamos una disminución en la parte de la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque solamente se va a formar DEA, ya no hay formación de testosterona. Entonces hay la formación de DEA, pero ya no va a cambiarse constantemente a estrógenos o testosterona, venga el caso del que venga, ¿ya? ¿Por qué? Porque el eje hipotálamo hipófisis en su infinita sabiduría ha dicho que la gran cantidad de secreción o formación de testosterona a partir de la glándula suprarrenal nos puede llevar a trastornos severos, ¿ya? Trastornos severos. Doctor, entonces el inyectarse testosterona hace que el cuerpo cavernoso y esponjoso se atrofie. Atrofiarse no precisamente por ese proceso, sino que el eje hipotálamo hipófisis glandular empieza en un factor de inhibición, ¿ya? Por el cual ya no estimulas las células de Leydig y en parte ya no vas a estimular las células de Sertoli. ¿Por qué? Porque estás teniendo testosterona de manera exógena. Entonces, este proceso de inhibición constante hace que tengas una disminución del estímulo por el cual órgano que no se usa se atrofia, ¿ya? Entonces, al no utilizarse porque estás usando